En 1912, un anticuario polaco llamado Wilfrid Voynich revisaba cofres de manuscritos olvidados en un colegio jesuita a las afueras de Roma cuando encontró algo que él mismo describió como un patito feo, un libro de 240 páginas escrito en un alfabeto que no se parece a ningún otro conocido, ilustrado con plantas que no existen en ningún herbario, mujeres bañándose en tubos conectados por tuberías imposibles y diagramas astronómicos que nadie ha logrado relacionar con ningún cielo real. Ese libro lleva su nombre desde entonces, y en más de un siglo, ni los mejores criptógrafos del mundo, ni los descifradores de códigos de las dos guerras mundiales, ni los lingüistas más reconocidos han logrado traducir una sola frase con certeza absoluta. Pero circula una versión distinta. Dice que eso ya cambió, que una inteligencia artificial finalmente leyó el manuscrito Voynich y que lo que dice es perturbador. Esa versión lleva años repitiéndose en Internet con titulares que aseguran que el misterio quedó cerrado. Y aquí está el problema. Esa versión es solo una parte de la historia, contada de la forma que más clics genera. La parte que casi nadie cuenta completa es más incómoda, más real y honestamente más inquietante que cualquier traducción. Vas a entenderla al final y cuando lo hagas no vas a volver a mirar un texto indescifrable de la misma manera. Guarda esa idea porque sostiene todo lo que viene. El manuscrito existe. Está guardado ahora mismo en la biblioteca Beinecke de la Universidad de Yale, catalogado como MS-408. La pregunta nunca fue si es real. La pregunta es, ¿qué es exactamente lo que llevamos 100 años sin poder leer? Antes de llegar a la inteligencia artificial, hay que entender por qué este libro derrotó a tanta gente inteligente durante tanto tiempo. Cuando Voynich lo encontró en 1912, no tenía forma de saber su edad real. Eso cambió en 2009, cuando el Laboratorio de Espectrometría de Masas por Acelerador de la Universidad de Arizona analizó 4 muestras del pergamino con radiocarbono. El resultado fue contundente. El material data de entre 1404 y 1438 con un 95% de confianza. Eso descarta de raíz una de las teorías más repetidas, la de que se trata de una falsificación moderna o renacentista tardía. La tinta de hierro y agalla, los pigmentos minerales, incluso el estilo de las ilustraciones, apuntan todos al mismo siglo XV, probablemente al norte de Italia. Durante el siglo XVII perteneció al emperador Rodolfo II de Bohemia, obsesionado con la alquimia, quien según cuentan, pagó por él 600 ducados de oro creyendo que era obra del monje inglés Roger Bacon. Después pasó por manos de un alquimista de Praga, cayó en el olvido durante siglos y resurgió en ese colegio jesuita donde Voynich lo rescató del polvo. En 1969 llegó finalmente a Yale, donde sigue hoy. Y no fue por falta de intentos que siguió sin descifrarse. Durante la Segunda Guerra Mundial, algunos de los mismos criptoanalistas que rompieron la máquina Enigma alemana, gente como William Friedman y John Tilghman, dedicaron años de su tiempo libre a este manuscrito. Fracasaron. Décadas después, generaciones enteras de lingüistas computacionales lo intentaron con cada herramienta nueva que apareció. También fracasaron. El texto, al que los investigadores llaman Voynichés, sigue siendo, formalmente, el documento cifrado más resistente jamás estudiado. ¿Cómo puede un libro escrito por una sola persona, hace 600 años, resistir a máquinas capaces hoy de traducir cualquier idioma humano conocido en segundos? Ahí es exactamente donde entra la inteligencia artificial. Y ahí es donde la historia empieza a torcerse. En 2017, un profesor de ciencias de la computación de la Universidad de Alberta, llamado Greg Kondrak, junto a su estudiante de doctorado Bradley Hauer, presentó un estudio que se hizo viral casi de inmediato. Su método era ingenioso. Entrenaron algoritmos con muestras de 400 idiomas distintos, tomadas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para identificar de qué lengua podía derivar un texto cifrado sin conocer previamente el idioma. Cuando aplicaron el sistema al manuscrito Voynich, esperaban que señalara el árabe. En vez de eso, 2 de los 3 algoritmos apuntaron a algo que nadie esperaba: hebreo. El equipo fue más lejos. Partiendo de la hipótesis de que el texto podía estar compuesto por anagramas alfabéticos, construyeron un segundo algoritmo capaz de reordenar las letras de cada palabra y compararlas con un diccionario hebreo. Según contaron, más del 80% de las palabras coincidían con entradas reales del diccionario. Con eso, generaron una traducción provisional de una sola frase del manuscrito, usando además herramientas de traducción automática para darle sentido gramatical. La prensa se lanzó sobre la noticia: Newsweek, Fox News, el Daily Mail, el Independent.
Todos publicaron variaciones del mismo titular. Algo parecido a inteligencia artificial descifra por fin el manuscrito más misterioso del mundo. Aquí está el primer gran giro de esta historia, el que casi ningún canal se molesta en contar completo. Ese titular no era lo que decía el estudio. Si tú te suscribes ahora mismo a Enigmas del Pasado, vas a estar aquí para el resto de la desmentida y para lo que viene después, que es la parte que de verdad importa. Porque cuando otros investigadores especializados en el manuscrito revisaron el trabajo de Kondrak y Hauer, encontraron grietas serias. El propio Kondrak reconoció públicamente que sin historiadores expertos en hebreo antiguo, el significado completo del manuscrito seguiría siendo un misterio. Es decir, ni siquiera el autor del estudio afirmó haberlo traducido. Investigadores como el especialista neerlandés René Zandbergen señalaron un problema metodológico de fondo, el uso de Google Translate, para dar coherencia a una frase que, según explicó, requirió correcciones manuales para que dijera algo mínimamente comprensible. Como advirtió públicamente, lo que salía de ahí no era hebreo real, sino algo que Google podía forzar a parecerlo. La hipótesis del hebreo quedó como una pista interesante, no como una traducción. Y no fue el único intento que colapsó bajo escrutinio. 2 años después, en 2019, un investigador de la Universidad de Bristol, llamado Gerard Cheshire, publicó un estudio afirmando haber identificado el idioma del manuscrito como una lengua extinta que llamó protorromance, precursora del italiano y otras lenguas modernas. La universidad emitió un comunicado triunfal. Duró exactamente un día. Lisa Fagin Davis, directora ejecutiva de la Academia Medieval de América y una de las paleógrafas más respetadas del mundo, calificó públicamente el trabajo de sinsentido circular y aspiracional. Explicó que había intentado reproducir el método de Cheshire años antes, aplicando sus sustituciones letra por letra, y que el resultado era, en sus propias palabras, ininteligible. La Universidad de Bristol retiró el comunicado de su web al día siguiente, aclarando que la investigación no representaba una posición institucional. 2 afirmaciones de haber resuelto el manuscrito Voynich, separadas por menos de 2 años, ambas con amplia cobertura mediática, ambas desmontadas por la propia comunidad académica en cuestión de días. Naparadas por la propia comunidad académica en cuestión de días. Y aún así, la versión que sobrevivió en la memoria colectiva de Internet fue la simple. Ya lo resolvieron, y da miedo. Esa es la parte de la historia que circula, no es cierta, pero corregirla no cierra el caso, lo abre. Porque si nadie, ni humano ni máquina, ha logrado traducir este texto, entonces la pregunta deja de ser ¿qué dice? Y se convierte en algo mucho más incómodo, ¿por qué no puede leerse? Y aquí es donde el manuscrito se pone genuinamente extraño, porque hay 3 posibilidades sobre la mesa y ninguna de ellas es tranquilizadora. La primera es que sea un idioma real, cifrado o perdido, esperando la clave correcta. La segunda es que sea un elaborado fraude medieval, un galimatías fabricado para parecer profundo y venderse caro a algún coleccionista crédulo, algo que ya propuso en 2004 el investigador Gordon Rook, quien demostró que con una rejilla de cifrado sencilla y una tabla de sílabas se puede generar texto que imita las propiedades estadísticas del voynichés sin que signifique absolutamente nada. La tercera posibilidad, la más reciente, es todavía más inquietante, que sea un sistema mecánico de generación de texto, un algoritmo hecho a mano 600 años antes de que existiera la palabra algoritmo, diseñado para producir páginas y páginas de contenido con apariencia de significado sin que exista un mensaje real detrás. Un estudio publicado en 2020 por Thorsten Timm y Andreas Schinner en la revista Criptología propuso exactamente un mecanismo así, capaz de reproducir varias de las rarezas estadísticas más difíciles de explicar del manuscrito. Ahora bien, aquí está la resolución de lo que prometí al inicio, y probablemente no es la que esperabas. La inteligencia artificial no tradujo el manuscrito Voynich. No lo hizo en 2018, y hasta hoy ninguna herramienta de IA, ni siquiera los modelos de lenguaje más avanzados de los últimos años, ha producido una traducción verificada de una sola frase completa. Lo que la inteligencia artificial sí ha hecho en los últimos años es algo distinto y, si lo piensas bien, más perturbador que una traducción falsa. Ha demostrado, con un nivel de rigor estadístico que ningún humano podría igualar a mano, que el texto se comporta como un lenguaje real. Análisis computacionales recientes han confirmado que el voynichés sigue la ley de Zipf, el mismo patrón de frecuencia de palabras que aparece en cualquier idioma humano conocido, desde el español hasta el mandarín, y que resulta extremadamente difícil de replicar en un texto verdaderamente aleatorio o sin sentido. Esto no demuestra qué dice el manuscrito,
pero hace mucho más difícil sostener que no dice nada. Así que la pregunta que de verdad importa, la que sostiene el resto de este vídeo, no es ¿qué esconde un libro del siglo XV? Es esta. Si la inteligencia artificial más avanzada que ha existido, entrenada con miles de millones de textos en cientos de idiomas, no puede leer un mensaje escrito por una sola persona hace 600 años, ¿cuánta información, cuántos patrones, cuántos mensajes reales podrían estar pasando delante de nuestros ojos ahora mismo sin que sepamos siquiera que ahí hay algo que decir? La confianza que depositamos en que la tecnología moderna puede descifrarlo absolutamente todo tiene, en este libro concreto, un límite documentado y público desde hace más de 100 años. Lo que sí ha cambiado en los últimos años es la calidad de las herramientas que se están usando para atacar el problema desde otro ángulo, ya no buscando una traducción milagrosa, sino entendiendo mejor la estructura del texto. En 2020, la biblioteca de Yale digitalizó y publicó en abierto las 225 páginas completas del manuscrito, permitiendo por primera vez que investigadores de cualquier parte del mundo trabajaran sobre datos idénticos sin necesidad de viajar a Connecticut. Ese acceso abierto disparó una nueva generación de estudios puramente estadísticos. En 2025, el investigador Christophe Parisel publicó un análisis de direccionalidad del texto usando un método de perplejidad de n-gramas para determinar si el voinichés está optimizado para leerse de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Sus resultados apuntan de forma consistente hacia una estructura optimizada de derecha a izquierda, algo que contradice la suposición que se ha dado por hecha durante un siglo, ya que visualmente el texto avanza como el español o el inglés. Ese mismo año, otro estudio publicado en Criptología propuso lo que sus autores llamaron el cifrado Naive, un sistema de sustitución capaz de convertir textos reales en latín e italiano en algo estadísticamente indistinguible del voinichés. Ninguno de estos estudios afirma haber resuelto el manuscrito. Y ese, precisamente, es el motivo por el que merecen más confianza que cualquier titular que prometa una traducción completa en un fin de semana. La ciencia seria avanza en fragmentos incómodos, no en revelaciones perfectas. Cada uno de estos hallazgos elimina alguna posibilidad, ajusta el mapa un poco y deja el terreno un poco menos oscuro, sin fingir haber llegado al final. Así que, si me preguntas qué es lo verdaderamente perturbador del manuscrito Voynich, no es una traducción sensacionalista sobre remedios de fertilidad o profecías ocultas, porque esa traducción, hasta la fecha, no existe verificada por nadie. Lo perturbador es más simple y más difícil de digerir. Es la posibilidad, cada vez más respaldada por evidencia estadística seria, de que alguien en algún punto de la Italia del siglo XV se sentó a escribir 240 páginas de contenido con estructura lingüística genuina, en un idioma o un sistema que decidió, por el motivo que fuera, que nadie más volviera a leer jamás. Y durante 600 años lo consiguió. Ni las máquinas que rompieron Enigma, ni los algoritmos entrenados con 400 idiomas, ni los modelos de lenguaje más potentes que existen hoy en 2026 han logrado quebrar esa voluntad de silencio. Ese es el dato que te puedes llevar de este vídeo y repetir en cualquier conversación. Seguimos sin poder leer un libro entero escrito por una sola persona hace 6 siglos, a pesar de tener en el bolsillo una inteligencia artificial más potente que cualquier ejército de criptógrafos de la historia. ¿Tú qué crees? ¿Que algún día una IA lo resolverá de verdad? ¿O crees que el manuscrito Voynich fue diseñado, desde el primer trazo, para no significar absolutamente nada? Déjalo en los comentarios, léelos, entra en la conversación. Y si te has quedado hasta aquí, hazte un favor y suscríbete a Enigmas del Pasado, porque la semana que viene desenterramos otro caso que, como este, empezó como una leyenda de Internet y terminó siendo una historia completamente distinta a la que todos creían conocer.